Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de las 25ª jornadas del anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el derecho de las sociedades envejecidas. Inauguramos esta mañana el panel número 4 dedicado a los mayores en sociedad y tenemos 3 ponencias programadas relativas a servicios sociales a las personas mayores, derechos políticos de las personas mayores, las democracias envejecidas y el espacio urbano de las sociedades envejecidas. Para cada una de estas ponencias contamos con profesores expertos en esta materia. En primer lugar, voy a dar la palabra y presentar a la profesora Mónica Domínguez Martín. La profesora Domínguez es contratada doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, acreditada profesora titular, es doctora en Derecho y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, codirectora del Máster de Derecho Local del Instituto de Derecho Local de la misma universidad, y sus ámbitos de investigación se centran especialmente en el derecho de la organización, del sector sanitario, servicios sociales y administración municipal, servicios públicos y contratación, acción concertada en la prestación de servicios sociales y sanitarios y competencias de las entidades locales. No quiero restar nada de tiempo a nuestros ponentes, así que le cedo la palabra. Las intervenciones se pueden realizar a través de Zoom en cualquier momento. Yo iré tomando nota de todas ellas y tendrán lugar al final de la sesión, cuando hayan intervenido todos los ponentes. Así que muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos esta mañana y cuando quieras. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Gracias, por supuesto, a los directores de las jornadas por invitarme, Francisco Velasco, Beatriz Gorachi, y a la dirección del anuario, Chema Rodríguez de Santiago, profesor Rodríguez de Santiago, Julia Soya. Da igual lo difícil que os lo pongan, ¿no? Lo hacemos, lo hacéis bien. También contar con la ayuda de Luis, no ha estado mal, Luis Gordo, como apoyo, pero es verdad que tenéis todo el mérito en organizar las jornadas. Siempre son estupendas, siempre es estupendo el anuario, pero en este contexto las dificultades han sido mayores y a pesar de eso creo que están resultando más que interesantes. Bueno, yo cuando recibo la invitación a participar en las jornadas, la verdad es que me pilla trabajando sobre el asunto, ¿no? Fue muy oportuno porque estaba trabajando sobre servicios sociales, sobre la reacción, la asistencia sanitaria en el momento de la pandemia. Bueno, hablo de en torno a mayo de este año, cuando se me invita a participar, y os recuerdo que estábamos en ese momento en lo que hemos llamado después la primera ola de la pandemia, en pleno confinamiento. Y en esos momentos ya era muy evidente que junto a la crisis sanitaria derivada de la pandemia, estábamos viviendo ya una crisis económica y social cuyo impacto, cuya envergadura aún no sabemos el alcance real y se va a proyectar en los próximos años. Como unas primeras manifestaciones, en las que veíamos en los medios de comunicación, veíamos aquellas visibles, veíamos aquellas colas de los alimentos, por conseguir una bolsa de alimentos ante diferentes instituciones. Entonces empecé a preguntarme, bueno, pues, ¿qué otras necesidades, aparte de lo que veíamos en la tele, que eran esas colas, qué necesidades estaban provocando, qué necesidades sociales estaban provocando en ese momento? ¿Estaban aflorando o se estaban intensificando? Y al intentar ver qué demandas sociales eran las que estaban más presentes, lo que veo es que los que están llevando a cabo la prestación de esos servicios, de esas demandas sociales, son los municipios. En una expresión que cundió mucho por esos tiempos, los municipios están siendo el primer dique de contención de la pandemia desde el punto de vista social. Estaban resultando, por tanto, fundamentales los servicios sociales municipales en atención a los más vulnerables y a los mayores concretamente, y estaban actuando, igual que hicieron los servicios sanitarios, muy por encima de sus capacidades, incluso muy por encima de las competencias que tenían reconocidas, ante demandas crecientes. Si nos fijamos en lo que esos momentos fueron los ejes de la actuación municipal, de la actuación social en general y de la municipal en concreto, vemos que los colectivos diana de la acción municipal, por supuesto, mujeres víctimas de violencia de género, enfermos mentales, que ven agravada su situación por el confinamiento, los niños, aseguramiento de alimentos, en las familias más vulnerables y acceso a la educación, los sin techo, alimentos y aseguramiento de una residencia para asegurar el confinamiento.
aparte de estos, los ejes fundamentales son niños, mayores y, sobre todo, niños sin techo y, sobre todo, mayores. Los mayores constituyeron durante esa primera ola de la pandemia el principal eje diana de la acción municipal. Lo más destacado de la situación en la que se encontraban los mayores es que había sujetos que nunca habían estado en el circuito de demanda social, de demanda de asistencia social, y que de pronto se incorporan porque les falla sus cuidadores, fallecen, enferman, y nos encontramos con sujetos que no habían estado nunca como demandantes de la asistencia social, que comienzan a demandar asistencia social. Por tanto, aumenta el número de sujetos que se incorporan al circuito de demanda social y, además, aumentan las prestaciones que se exigen. O son novedosas o son muy desbordantes. Sobre todo me refiero a la demanda de asistencia telefónica, de apoyo psicológico, soledad, miedos, incertidumbres, y los mayores especialmente son demandantes de ese servicio. Y los ayuntamientos tienen que hacer frente a eso. Además, sin tener en cuenta criterios económicos ni poder hacer referencia a la exigencia de un procedimiento. No había procedimientos administrativos de solicitud de una demanda, reconocimiento, no había nada de eso porque estaba todo en suspenso. Entonces, en palabras de una persona de las varias con las que he hablado que son responsables de servicios sociales durante ese tiempo, de servicios sociales municipales, lo que me dicen es: se hizo todo lo que se pudo hacer. Se intentó hacer todo lo que se podía hacer, incluso sin medios. Bueno, pues en ese contexto, lo que me pregunto es, bueno, de las posibles cuestiones que podría analizar en relación con los servicios sociales municipales, con los servicios, perdón, la atención municipal, voy a decirlo mejor, de las diferentes cuestiones en las que podría focalizarme al estudiar los servicios sociales, las prestaciones a mayores, pongo el foco en la competencia, en la cuestión competencial. Me pregunto, si durante la pandemia se pone en evidencia que son los municipios los que juegan un papel fundamental y protagonista, casi único, diría, en la prestación, la atención de necesidades, vamos a ver el modelo competencial que tenemos y si esta realidad se corresponde con la configuración, con el modelo configurado en nuestro ordenamiento jurídico. El punto de partida es el mandato constitucional contenido en el artículo 50 de la Constitución, que impone la promoción del bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad. Contiene, en expresión utilizada por el profesor Rodríguez de Santiago, contiene este artículo un mandato vinculante de actuación para todos los poderes públicos. Y el 50 comprende la exigencia de este mandato contenido en el 50 comprende que se atiendan sus problemas de salud, vivienda, cultura y ocio. Vemos que es una definición muy amplia en cuanto a las necesidades. Sobre esto volveré. Si nos centramos en la cuestión puramente prestacional, la competencia es esencialmente, básicamente, autonómica. Se ha reconocido, encaja en el artículo 148.1.20 de la Constitución. Se ha reconocido en los estatutos de autonomía, incluso en referencia en los estatutos de autonomía, con referencias específicas a la protección de los derechos de mayores. Y luego, además, se ha concretado en la legislación autonómica, en la legislación de servicios sociales y la legislación específica que hay en algunas comunidades autónomas de protección a los mayores. ¿Qué espacio se deja de actuación o de reconocimiento competencial a las comunidades a los municipios? Lo tenemos en la Ley de Bases de Régimen Local. En la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 2013 se altera de manera importante, es bien sabido por todos, la atribución competencial a los municipios. Se reduce y especialmente se reduce en el ámbito de la actuación social, lo que nos repercute en lo que aquí nos interesa, en la protección social a menores. El resultado en la práctica es que tenemos un modelo competencial diseñado en la Ley de Bases y en la legislación autonómica, en la que la actividad del municipio constituye más una especie de administración indirecta, lo estoy simplificando mucho, pero por contarlo de forma breve, una administración indirecta de la comunidad autónoma. Gestiona competencias que son delegadas o encomendadas por la comunidad autónoma. De forma muy breve, los municipios son los responsables de la atención primaria, pero en realidad se limitan... ¿Se me oye mal? Ah, vale, perdonad. Con lo que grito yo, que casi no me hace falta ni micrófono. No, prefiero no quitarme la mascarilla por los aerosoles y demás, ya sabes. Tengo cuidado por los demás, a mí no me importa. Entonces, los municipios son los responsables de la atención primaria,
pero en realidad lo que hacen es gestionar los servicios, organizan, realizan las prestaciones materiales, pero en realidad la normativa, la planificación corresponde a las comunidades autónomas, que además se reservan, en general, importantes técnicas de intervención y control de la actuación municipal. De este modo, mapas de servicios, prestaciones concretas, incluso la decisión final en determinados procedimientos de reconocimiento de prestaciones, objetivos, resultados. De tal forma que al final lo que nos encontramos es que la comunidad autónoma tiene capacidad para programar de manera muy intensa la actuación municipal. Además, por supuesto, de reservarse la atención especializada en materia de protección social y de mayores. Acotación. Esto estoy generalizando, pero en el caso español hay importantes matices en función de si tenemos en cuenta la dimensión del tamaño de municipios, porque en muchos casos, en los municipios más pequeños, ni siquiera la prestación de atención primaria es responsabilidad de los municipios, le corresponde a la comunidad autónoma, o bueno, en otras ocasiones hay mecanismos de cooperación entre municipios para llevar a cabo la prestación o incluso participación de entidades supramunicipales, comarcas, diputaciones, en la prestación del servicio. Por lo tanto, hay mucho matiz. En definitiva, en el mejor de los casos, la participación es, como os digo, más de una administración que gestiona competencias ajenas, pero que no define. El resultado es un modelo descentralizado en favor de las comunidades autónomas, con fuerte interrelación con las administraciones locales, pero que ellas no tienen un protagonismo en la definición realmente de esa competencia y que están fuertemente condicionadas por las comunidades autónomas. Aprendizaje que creo que podemos sacar de los últimos meses. La actuación municipal ha demostrado que son capaces de actuar de forma variada, inmediata, con intensidad, podemos decir hasta que con eficacia, ante un momento de demanda explosiva, digamos, de servicios sociales y de protección de mayores. Y esto demuestra la capacidad de los ayuntamientos para adaptarse, para innovar, la resiliencia de la que tantas veces, como un concepto de moda, de la que hablamos en los últimos tiempos. En conclusión, parecería razonable que se hicieran efectivas las previsiones contenidas en la mayor parte, en todos los planes estratégicos definidores de la política de mayores en los diferentes ámbitos nacionales, autonómicos, que proclaman intensamente, quizá un poco hueco si tenemos en cuenta la realidad, que es necesaria la cooperación interadministrativa y tener en cuenta integrar a todas las administraciones con competencias e incluidas los municipios. Y que, por tanto, si hiciéramos efectivas estas previsiones, que a los municipios se les reconozca un papel protagonista, un cierto rol determinante de la política y de la configuración de las prestaciones y no ser un sujeto meramente ejecutor de políticas ajenas. Frente a esto, frente a esta propuesta de reflexión que hago más que otra cosa, es una reflexión como de definidor del modelo actual, digo, frente a esto, la realidad de lo que nos muestra es que no ha habido presencia de las entidades locales en la definición de la respuesta social ante la pandemia y ni siquiera ahora que estamos en la segunda descentralización, en la segunda ola, con un momento de descentralización de la responsabilidad de la gestión en las comunidades autónomas, parece que haya una presencia de las entidades locales en la configuración del modelo. La proclamada cogobernanza en también la llamada nueva normalidad no parece que tenga en cuenta las entidades locales que siguen siendo mero ejecutores de políticas ajenas. Esto, junto a esta reflexión, muy condicionada por mis planteamientos personales, lo entiendo, relativa a que muestra muestra una visión positiva del papel de las entidades locales en la protección de los mayores y en los servicios sociales, quería hacer referencia a otra reflexión, hasta una segunda reflexión, que también me llamó la atención durante todo este tiempo que hemos vivido de pandemia. Quiero decir que la exposición es muy coyuntural, pero el texto que espero que se publique en la edición del anuario no es tan vinculada con COVID y es más genérica, pero quería aprovechar la exposición para hacer una referencia un poco más actual. Digo, la otra reflexión a la que quería llevar es que me parecía que se ha puesto en evidencia durante este tiempo, en los medios de comunicación fundamentalmente, que había manifestaciones de discriminación social, de discriminación por edad o de insolidaridad generacional. ¿A qué hago referencia? Lo vais a entender rápidamente con unos ejemplos. De las
cuestiones que más nos han chocado y que más nos han impactado ante la pandemia han sido las muertes en residencia, las muertes de mayores en las residencias públicas, privadas, mixtas, con diferentes formas de gestión, que han sido los focos principales de fallecimientos. Y estas muertes, junto a la sospecha, la acusación, la referencia en medios de comunicación a que estábamos ante posibles exclusiones o no priorizaciones de la atención sanitaria por un elemento relativo a la edad, en un contexto de escasez de recursos. Tengo que elegir a quién atender. Ayer también nos puso Soledad Torre Cuadrada en su sesión ejemplos sobre estas posibles situaciones. Claro, esto nos parece de una crueldad o al menos de un cuestionamiento importante. Tengo que decir que los documentos, en los protocolos oficiales sobre atención, sobre acceso a UCI en situaciones de escasez, no hay referencia a la edad. No hay referencia a la edad. Bueno, hay una, pero no es para este tiempo. Está pensado mayores de 65 años con el cuerpo afectado por quemaduras graves, no recuerdo el porcentaje, 40%, 50%, que parece que en esos casos son inviables. Y ahí sí que hay un criterio de edad. Es lo único que he encontrado, pero no para el caso COVID, sino genéricamente previsto. Pero, bueno, pues esto es un elemento que nos podemos plantear como os digo, de presencia de una cierta gerontofobia, ¿no? También se ha hablado de gerontofobia en la actitud, en el comportamiento imprudentes o insolidarios de los jóvenes que se sienten inmunes ante la pandemia, cuando luego se sabe, está comprobado, que el aumento de contactos entre los jóvenes y el aumento de contagios tiene consecuencias sobre, le pasa factura a los mayores, que tienen una letalidad mucho mayor. En los mayores de 80 años tiene una letalidad como del 21% en la enfermedad. Y luego también hemos visto algunas propuestas de medidas de protección diferenciada por edad. Bueno, veíamos bastante bien lo de las horas diferentes de salida durante el confinamiento para proteger a los mayores, pero ya, como estamos muy cansados a estas alturas, ahora ya hay planteamientos que aquí no han prosperado, también sé que los ha habido en Italia y en otros países, de confinar solo a los mayores. Oye, son los que se infectan, son los más débiles, encerrémoslos a ellos, y los jóvenes, no voy a incluirme yo, y los jóvenes que salgan y disfruten de la vida. Total, en España sería, si hablamos de mayores de 65 70 años, en torno a 6,5 millones de personas. Que se encierren ellos, que son los que corren peligro, y los demás mantengamos los comercios abiertos y vivamos. Bueno, creo que esto es una manifestación de solidaridad intergeneracional. Más allá de manifestaciones de este tipo, que son más coyunturales, vinculadas con la COVID, tenemos más estructurales, algunas más estructurales que podemos identificar. Las políticas de digitalización de la sociedad. Estamos encantados, nos parecen muy positivas, pero claro, hay que tener en cuenta en estas políticas de diseño de la digitalización de la sociedad la brecha digital que afecta mucho a los mayores. Cuanto más digitalización, menos espacio para ellos, menos participación de los mayores en los asuntos públicos y en el acceso a servicios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento de lo que luego nos hablará Julio es el envejecimiento de las ciudades, la gentrificación de las ciudades, que todo ello tiene impacto en el diseño de las políticas sociales y de los servicios sociales a mayores. Y junto a esto, la despoblación. La despoblación, primero, que no afecta solo a los pequeños municipios, no son solamente los pequeños municipios de 50 habitantes de Soria. Ya hay elementos que parecen invitar a pensar que también es despoblación en las ciudades medianas. Y la despoblación es una despoblación específicamente de jóvenes. Los que se quedan son mayores. Entonces se vincula con lo anterior que hemos dicho, las ciudades envejecidas. A mayor envejecimiento poblacional, mayor demanda de servicios asistenciales, sanitarios y sociales. La vulnerabilidad de los mayores se vincula con especiales necesidades de atención y de cuidado y de residencia, vinculadas con la residencia, asistencia social, pero su vulnerabilidad no se suele vincular con un riesgo de pobreza. Al contrario, cuando se avanzan los grupos de edad, existe una tendencia a la disminución de los porcentajes de personas en riesgo de pobreza. Son colectivos menos pobres o en menos situación de riesgo de pobreza. Y esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar las políticas sociales, los servicios sociales a mayores. Hay un trabajo muy interesante que os recomiendo leer de nuestros compañeros Carmen Navarro y Alfonso Egea, que nos hablan de esto de la Silver Economy y del impacto de los mayores en el diseño de la economía.
vinculándolo también con el sistema de pensiones, del que hablábamos ayer por la tarde, insostenibilidad del sistema de pensiones y el sentimiento de jóvenes de no tengo acceso a muchos servicios, tengo que pagar la pensión de los mayores, el esfuerzo es muy grande. Esto va en la línea de lo que os contaba de la brecha de edad. Y también, importante también tener en cuenta, creo yo, el paradigma del envejecimiento activo. Como antes veíamos, el artículo 50 de la Constitución nos invita a proteger a los mayores no solamente en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, sino que incluye un concepto de bienestar muy amplio que cubre cultura, ocio, y ahí encajan esas políticas que existen en todos los niveles de gobierno, de políticas de envejecimiento activo que incluye, además de asistencias básicas sociales, incluyen actividades lúdicas, culturales, formativas, deportivas, con una importante partida de gastos públicos. Pues bien, lo que quiero decir con todo esto es que en un contexto de recursos limitados, en el diseño de las políticas públicas adecuadas parece que también debe tomarse en cuenta la óptica de la justicia intergeneracional. Y no tenerlo en cuenta parece generar un escenario de conflicto entre generaciones en cuanto a la distribución de costes y beneficios en la política de mayores. Termino. Justo, estaba ya a toda velocidad porque no veía el tiempo. Y termino justo con nada, me lleva 30 segundos. En mi opinión, solamente he querido hacer focalizar el debate en torno a un par de reflexiones y creo que las cuestiones aquí planteadas, en mi opinión, constituyen algunos de los factores que, en mi opinión, son los más relevantes para definir el diseño presente y futuro de los servicios sociales de protección a los más vulnerables y, entre ellos, a las personas mayores. Estamos en un ámbito de actuación de los poderes públicos que no digo que sea el único, que hay otros igual, pero este concretamente me parece que se encuentra en un momento de evaluación o de reconstrucción, ¿no? Y el desafío es mayor porque lo hace en un contexto de destacada incertidumbre. Estamos en una sociedad inestable, la sociedad líquida esta de la que nos habla Bauman, con pocas certezas, que además está asistiendo, creo, he intentado poner de manifiesto y a mí me parece que estamos asistiendo a una crisis del concepto que tenemos de la ética del cuidado de los más vulnerables y de los mayores en particular, y que además se enfrenta a factores que abren o que fomentan el conflicto intergeneracional. Y estas eran las ideas que quería abrir y presentar para debate si os interesa. Gracias. Muchas gracias a la profesora Domínguez por su interesante exposición que, como hemos podido ver, trata temas de rabiosa actualidad, desgraciadamente, y que afectan a una parte muy importante de nuestra población, ya que España es uno de los países más envejecidos y también con más esperanza de vida. Es algo bueno al mismo tiempo que plantea muchos retos. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, los derechos políticos de las personas mayores, las democracias envejecidas. Esta ponencia está a cargo de la profesora Cristina Ares Castro Conde, a la que voy a presentar brevemente. Es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado el máster en Estudios Europeos Políticos y Administrativos del Colegio de Europa de Brujas y cuenta con estancias de larga duración en el Departamento de Democracia y Democratización del Centro de Ciencias Sociales de Berlín y el Centro para el Estudio de Europa de la Universidad de Boston. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros y libros sobre distintos temas relativos, entre otros, a las instituciones y las políticas públicas de la Unión Europea, gobernanza multinivel, así como políticas de envejecimiento. Y junto con Luis Bouza ha editado la obra coral Política de la Unión Europea, Crisis y Continuidad, editada por el CIS en 2019. Agradezco muy especialmente a la profesora Ares, que nos acompaña aquí presencialmente en la Universidad Autónoma de Madrid en estos tiempos en los que los desplazamientos son tan complicados. Así que bienvenida, Cristina, y muchísimas gracias por participar en las jornadas. Cuando quieras. Sí, muchas gracias a ustedes. ¿Se me oye bien? En primer lugar, a los organizadores de las jornadas, a la profesora Beatriz Gregorachi, al profesor Francisco Velasco, a la profesora Julia Soya y al profesor y director del anuario José María Rodríguez de Santiago. También es un placer para mí compartir mesa con mis colegas de panel, la profesora Mónica Domínguez, que acaba de intervenir, y el profesor Julio Vinuesa, aunque sea en la distancia.
Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos y desde ya quedo a disposición para resolver cualquier cuestión, cualquier duda, completar informaciones a partir de lo que voy a exponer a continuación. Los organizadores de este evento me han pedido hablar de los derechos de las personas mayores. Desde luego lo haré desde el punto de vista de mi disciplina, de la ciencia política, del análisis de políticas públicas, del estudio de la calidad de la democracia y desde un enfoque europeo de políticas de la Unión Europea. Lo que me gustaría, en primer lugar, sería tratar de convencerles, aunque estoy abierta, por supuesto, a otras sugerencias, de que hemos hasta la fecha cometido el error de partir de una definición del problema que nos ocasiona el envejecimiento de la población muy estrecha y que deberíamos, primero de todo, plantearnos la posibilidad de ampliar, de completar esa definición del problema. Porque en realidad la profesora Mónica Domínguez comentaba ya algunas cuestiones relativas a la protección de los derechos de los mayores. Incluso en esta pandemia existe un problema de desprotección, de falta de garantías, de incumplimientos a los derechos de las personas mayores, que tenga que ver pues, con el aumento del porcentaje de mayores en el conjunto de nuestras sociedades envejecidas, europeas y también a nivel global, que ven ustedes que hay, ¿sí? No se está compartiendo la presentación. ¿Y eso? Ahora sí. Bueno. Yo convencida de que se estaba visualizando la presentación. Por eso me ponían estas caras tan extrañas. Entre otras razones, supongo. Bueno, bien. Casi voy a empezar. Encantada de estar aquí. Es una broma. Como me han encargado, mi visión es desde la ciencia política hablar de la relación entre derechos de los mayores, cambio demográfico, y esto, por supuesto, está vinculado al estado de bienestar y tiene mucho que ver con las políticas, en este momento además pues, ampliadas, de la Unión Europea para proteger nuestro modelo social de crecimiento y bienestar, el modelo que queremos para tratar de no solamente optimizar, mejorar la productividad de la economía, sino a partir de la riqueza que se genera, perseguir ese objetivo de máximo bienestar para el conjunto de la sociedad. Bien, mi pregunta inicial era, ¿en verdad tenemos un problema de falta de respeto a los derechos políticos de las personas mayores que tenga que ver con el cambio demográfico? Pues exactamente. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? ¿Tienen ustedes alguna idea? Pues en principio, pues las personas mayores tienen, pues claro, están los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, como acaba de comentar la profesora Mónica Domínguez. Incluso en algunas sociedades pues son más ricos, son más participativos en los procesos políticos, al menos en las elecciones, menos abstencionistas que los jóvenes. Por tanto, pues cabe pensar que sus intereses estén particularmente presentes en la toma de decisiones públicas. No me da ninguna pista. Bueno, yo creo que habitualmente, y si no coinciden conmigo, pues me lo comentan, tratamos de limitarnos, o lo que escuchamos en la conversación pública, también en muchos trabajos académicos de forma más frecuente, es una definición de este problema como un problema financiero del sector público, un problema de desequilibrios financieros y de riesgo de falta de ingresos suficientes para costear los programas de gasto, las pensiones, el gasto sanitario, la atención a la dependencia, los cuidados de larga duración, más que las pensiones. Donde precisamos más recursos es en la sanidad, para atender a las personas que envejecen durante más tiempo, y en los cuidados de larga duración. Bueno,
¿Es este el problema únicamente o no? Elementos para tratar de ampliar un poco la definición de este problema o trabajar con distintas definiciones del problema alternativas. Seguramente en el día de ayer, yo no he tenido ocasión de participar en las jornadas, habrán salido muchos de estos datos. Hablamos de cambio demográfico, ¿por qué? Porque las sociedades se envejecen, no solamente la sociedad española, las sociedades europeas, sino que a nivel global existe una tendencia al aumento del porcentaje de personas mayores. Doy problemas hoy técnicos. Bien, aumenta el número de personas mayores, porque aumenta el número de personas mayores, entre otros factores, porque crece, se incrementa la esperanza de vida. Bien, a nivel global, este aumento de la esperanza de vida viene acompañado por un aumento del total de la población. Las estimaciones que tenemos son de que los más de 7.000 billones de habitantes actuales del planeta crecerían hasta 11.000 millones en todos los continentes, especialmente en el continente africano, salvo en Europa. Nuestro problema es un poco distinto al problema general para empezar, porque el cambio demográfico, que tiene que ver con la esperanza de vida mayor, con el aumento del número de personas mayores, y a nivel global, con el aumento de la población, en el caso europeo no, en el caso europeo, y de ahí a veces pues esas connotaciones más negativas del cambio demográfico, perdemos población. Existe una estimación de declive poblacional. Si en la década de 1960 los europeos en general representábamos el 20% de la población mundial, lo que tiene que ver con los países de la Unión Europea A27, se espera pues, alcanzar una meseta próximamente, en torno a los 450 millones de habitantes, y a continuación tener una pérdida de población que nos situaría en los 424 millones de habitantes, con lo cual, con un crecimiento general de la población, pues seríamos cada vez menos relevantes en términos de peso poblacional. Vale. Los análisis estratégicos que manejamos a escala europea, pues son bastante optimistas en el sentido de que pues no esto necesariamente, la pérdida de población, va a venir acompañado de una pérdida de influencia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque seguimos confiando en lo que diferencia a nuestros trabajadores en el mercado y tratando de que los diferencie todavía más a través de inversiones inteligentes en la capacitación de las personas, porque confiamos mucho en nuestro modelo social europeo que queremos adaptar al envejecimiento de la población y, por tanto, ese acceso, garantía de bienestar que tiene relación no solo, pero también con los programas públicos de sanidad, de educación, de protección de la vejez a través de pensiones, etcétera, es una fortaleza de los países de la Unión Europea a nivel global y un elemento que les hace más influyentes. Lo mismo que constituye un recurso de influencia, o eso se espera, que lo siga haciendo, la apuesta por el multilateralismo, a pesar de pues, las dificultades a día de hoy, por el poder blando, el soft power. Bien, no puedo tampoco dedicarle mucho tiempo, pero una idea primera sería que a nivel global se produce un aumento de población que tiene que ver con el elemento principal. Estoy a punto de quitarme la mascarilla. No sé si puedo porque es que me cuesta bastante. Sí. Perdón, porque la verdad necesitaba un poco de aire. Bien. Ganamos población a nivel global. El elemento fundamental, el motor del cambio demográfico, creo que para todos es positivo, es el aumento de la esperanza de vida, que además viene acompañado de aumento de los años de vida en salud. En el caso europeo somos especiales
porque nuestras estimaciones lo que nos indican es que perderemos número de habitantes y seremos los únicos, el único continente en hacerlo, con lo cual tenemos que tomar precauciones si queremos mantener nuestra influencia, también para proteger nuestro modo de vida que tanto estimamos. Bien, entonces, Europa, el cambio demográfico es distinto porque viene acompañado de pérdida de población, pero no es igual en toda Europa, sería el segundo elemento. Hay muchas diferencias entre países y dentro de cada uno de los países entre regiones. Hay regiones donde esperamos que descienda más que en otras la población y esto también lo debemos incorporar a la definición del problema a escala europea, a escala española y en cada una de las comunidades autónomas para tratar de adaptarnos mejor. Y esa idea primera, importantísima, muy buena noticia, que vamos a vivir más años y con buena salud, pues se mantiene e incluso nos sigue dando buenas noticias. Las mujeres europeas siguen aumentando su esperanza de vida. Esperamos que en 2070, en los próximos 50 años, la esperanza de vida al nacer para las mujeres europeas sea de 90 años y para los hombres de 86 años. Son cifras elevadísimas y es algo estupendo. ¿Esto qué supone? Claro está, un incremento importantísimo en el grupo de edad que va de los 65 años a los 80 años, a los 79 años, que pasaría del 20% al 30% de la población total, que es un porcentaje muy, muy significativo, que debemos de alguna manera, claro está, gestionar. Y además, el grupo de edad que más crecería es el de los mayores más mayores, a partir de los 80 años, que dobla el porcentaje total, el conjunto de la sociedad, hasta alcanzar el 13%. Vemos también claramente en la representación gráfica cuál sería la evolución. Y esto de la mano de, claro, un descenso porcentual de la franja de edad que está más activa en el mercado laboral entre los 20 y los 64 años, que pasaría del 59 al 51%. Bien, la presentación ya he puesto en rosa y todo, para ser optimistas, que se trata de la definición convencional de población en edad laboral a día de hoy. Si debe seguir siéndolo, pues es algo que también debemos discutir y entiendo que con más generosidad y ambición de lo que estamos haciendo hasta la fecha. Estamos hablando de que vamos a vivir muchos más años, pero con muy buena salud. Con lo cual, a nivel personal, a nivel social y también desde el punto de vista de las políticas públicas, las expectativas pues tienen que ser muy distintas y además, como decía al principio, no vinculadas a los equilibrios financieros únicamente. No me parece ni siquiera lo más importante desde el punto de vista del proyecto vital de todas estas personas que estamos envejeciendo y de las personas de otras edades que conviven con nosotros. Envejecimiento de la población en el contexto europeo pues, tiene que ver, claro está, con el modelo social europeo y con sus distintas variedades, regímenes nórdico, continental, del sur de Europa, países orientales, etc. Bueno, he puesto algunas imágenes que tienen que ver con la COVID, pero los problemas pues, son los mismos que teníamos antes de la COVID. Bien, primero, debemos ser sumamente realistas en el retrato de las personas mayores. Les animo a visitar la página de Eurostat. Se ha publicado este año el informe acerca de las condiciones de vida de las personas mayores, que se actualiza regularmente. Y ese retrato pues, dista un poco de ser el que plantea la profesora Mónica Domínguez. Pues, hay mayores ricos, pero hay muchos mayores en riesgo de pobreza en distintas zonas, en distintos países de la Unión Europea, incluso en los países ricos. Es necesario matizar y pensar bien si en realidad los mayores son unos privilegiados por a día de hoy tener pues, garantizadas sus pensiones y unos servicios sanitarios, de cuidados, etcétera, de calidad. Me parece que hay que matizar mucho y tratar de ser un poco más realistas. Bien, porque ¿cuál es la realidad más frecuente, por ejemplo, en España? La de muchos mayores que viven solos,
algunos que viven en zonas despobladas. Si vemos, pasamos de nuevo a los datos a nivel europeo, nos puede parecer mentira, no real, pero cuando preguntamos a los mayores, por ejemplo, nos llama la atención que en los Países Bajos 1 de cada 5 mayores, en realidad, no tiene absolutamente a nadie, a ninguna persona, ni familiar, vecino, etcétera, a quien recurrir en caso de necesidad. Esto en los Países Bajos, pero en Italia, que es una sociedad, digamos, familista, donde el grupo familiar tiene muchísima importancia, pues dobla la media de la Unión Europea. Bueno, en realidad tenemos un problema de soledad que no solamente afecta y de aislamiento que no solamente afecta a las personas mayores, pero que tiene un impacto muy superior en estos grupos de edad y que debemos incorporar a la definición del problema para ampliarla y para buscar políticas realmente eficaces que nos ayuden a gestionar este desafío. Bien. Hasta este momento, las personas que hemos intervenido, pues hemos hablado de los mayores, no como privilegiados, pero bueno, con un grupo de edad que tiene unos determinados recursos económicos. Bueno, vale. Os he pedido que le demos una vuelta a todo esto. Y más ideas serían 3 marcos discursivos que tuve ocasión de definir en un artículo que luego puedo compartir en el chat, en la revista de Estudios Políticos, en el año 2018, y que creo que también nos ayuda un poco a reflexionar. Tenemos un marco original, que es sobre el que se ha construido, se ha dado continuidad a los estados de bienestar europeo, que parte de la idea de que los mayores son frágiles, que una vez que dejan el mercado laboral, quienes han trabajado pues tienden a perder relaciones sociales que tenían en el ámbito laboral y en ámbitos conectados y que necesitan una protección especial también por la pérdida de condiciones físicas que viene de la mano de la edad, del hecho de cumplir años. Entonces, los mayores son distintos y los mayores primero se han ganado ser protegidos por parte del conjunto de la sociedad y segundo es que realmente tienen más dificultades que los más jóvenes para garantizar su propio bienestar. Aquí tenemos estereotipos negativos, en realidad, hacia las personas mayores. Sí tienen unos derechos, pero también se ven como inferiores a los ciudadanos más jóvenes. Tendríamos el modelo que ha resultado un tanto exitoso incluso en España durante la gran crisis, en el plano de la conversación pública, que es el de la guerra entre generaciones, el conflicto entre generaciones, plantear el problema como un juego de suma cero. El sector público, la definición al final es la misma, la más frecuente, de un problema de sostenibilidad, de financiación, de recursos insuficientes para dar continuidad a los programas de gasto. Y entonces pues hay una batalla por esos recursos escasos entre las distintas generaciones. Lo que se asigna a los programas de los que se benefician a los mayores, pues lo dejan de percibir las generaciones más jóvenes. Un juego de suma cero, entonces lo vemos claramente. Bien, entonces, si no es sostenible, pues claro, las generaciones más jóvenes pues no confían en que cuando ellas se dejen el mercado laboral, pues tengan esos mismos derechos, pues tengan una pensión de jubilación que les garantice unos determinados niveles de vida, tengan atención sanitaria no solo, pero también por parte del sector público suficiente, una atención digna, sobre todo cuando empiezan a perder autonomía. Bueno, si esto no está garantizado, pues ¿para qué cuando contribuimos más a los ingresos públicos pues tenemos que hacer un esfuerzo igual? El momento en que empezamos a pensar esto, pues sí, realmente tenemos un problema de continuidad del sistema, porque el sistema se basa sobre esa confianza de todas las generaciones a que pues, llegar a una determinada edad, ahora estamos barajando ese factor edad, el sistema nos proteja. Creo que esto lo entendemos todos. Solidaridad también intergeneracional, todas las generaciones contribuyen
y son responsables de forma individual, cada ciudadano, y de forma colectiva sobre el bienestar de todos los demás y, en particular, el bienestar de los más mayores. De hecho, la protección de la vejez es el objetivo primero más importante, y los mayores, en tanto que pensionistas, en tanto que pacientes, en tanto que ciudadanos que son atendidos en instituciones, que reciben cuidados de larga duración, etcétera, pues claro que son los que reciben más recursos, eso es indudable, pero eso no tiene nada que ver con las asunciones que nos plantea el discurso de la guerra entre generaciones. No sé si está clara la diferencia. Entonces, desde este discurso de justicia, equidad intergeneracional, generacional, hay que tener cuidado con estas etiquetas, porque parece que nos dicen todo lo contrario. Lo que nos están planteando serían demandas de generaciones más jóvenes que han dejado de creer en el sistema y, por tanto, que no están dispuestas a contribuir en la misma medida a su financiación. Aquí lo que tenemos no es una visión negativa de la edad como la planteaba en el modelo original, porque en realidad se parte de que la edad no es un factor que distinga a las personas, sino que sería más bien su capacidad económica o sus decisiones en lo que tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, ¿para qué vamos a tener en cuenta el factor edad? Eso sería irrelevante. Podemos claramente definir un tercer discurso, la nueva solidaridad intergeneracional, que ha sido, de hecho, impulsado desde las instituciones de la Unión Europea, no ahora, sino desde principios de este siglo, desde la reflexión. Ahora, luego hablaré más de esto, tenemos abierta una nueva discusión para definir el problema también a escala europea y establecer objetivos estratégicos, líneas de actuación para los próximos años, pero hace 15 años ya lo hemos hecho. Hicimos lo mismo, llegando a unas determinadas conclusiones. Pues en ese momento anterior, a principios de este siglo, las instituciones lo que quisieron fue llamar la atención sobre la necesidad de mantener nuestro modelo, también porque nos hace más competitivos y más influyentes, como decía antes, en el escenario mundial, y que, por tanto, lo que tenemos es que ajustar el sistema para que los jóvenes se sigan fiando del sistema y sigan entendiendo que es una ventaja y que es algo que debemos tratar de proteger. Entonces, aquí la visión sería más positiva de los mayores y, de hecho, pues, si vamos a vivir más años en mejores condiciones, pues quizá la sociedad, ya no solo nosotros, sino la sociedad, pueda demandar de nosotros el que sigamos contribuyendo, no necesariamente en el mercado laboral, pero también en el mercado laboral, en el ámbito social, familiar, etcétera. Aunque aquí quedaría descuidada todavía el tratamiento, se discriminaría, de hecho, a los mayores que pierden autonomía, lo que tiene que ver con la atención a la dependencia o los más mayores que no son autónomos, estaría todavía descuidado. Eso es lo que se está trabajando más en este momento, entre otras líneas de actuación. Bueno, entonces, algo tendré que decir sobre los mayores como controladores de los procesos políticos en las democracias envejecidas, simplemente para que tengan algún dato y para que ustedes puedan leer en sus casas, documentarse si tienen interés. La evidencia de la que disponemos en ciencia política y política comparada hasta ahora dice que no es así. Bien, trato de explicarlo mejor. Es cierto que los mayores votan más, pero no es cierto que los mayores voten más para defender sus intereses de grupo. ¿Por qué? Porque no existen intereses de grupo de los mayores. Los mayores son tan diversos como cualquier otro grupo de edad, en función pues, de su renta, de su patrimonio, de sus experiencias vitales, de su ideología, de preferencias sobre distintos asuntos. Se posicionan políticamente y también pues, votan a un partido u otro. Lo que tenemos a día de hoy, pero también puede variar, es que los mayores son menos volátiles, suelen mantener su apoyo al mismo partido que llevan votando toda la vida. Esto tiene que ver con cómo ha sido su socialización temprana, también política. Algunos autores dicen que está relacionado con que han vivido muchos años en la misma localidad. También tiene que ver con el territorio. Entonces, sí, los mayores por ahora siguen apoyando a los mismos partidos, pero no van a votar para defender los intereses de los mayores.
porque eso no existe en realidad, no hay unos intereses de los mayores. Otra cosa es que se puedan movilizar cuando ven en riesgo pues, sus derechos, como pues, que las pensiones les garanticen unas mínimas condiciones de vida, que la atención sanitaria sea adecuada, etc. Pero se movilizan algunos grupos de mayores más en reacción a que entienden que esos derechos corren riesgo más que para defender esos derechos cuando se sienten protegidos. Y de hecho, la institucionalización de todos estos derechos y servicios no tiene que ver con los mayores, ni la actividad política de los mayores, sino en su día pues, con la labor de los sindicatos, con la labor de los trabajadores en activo, con la labor de los empresarios, con la labor de determinados políticos que no está asociada al factor edad. Bien, esto no quiere decir que vaya a cambiar, pero hasta ahora esta es la realidad y no la otra. Además de porque no existen unos intereses de los mayores, pues porque los mayores realmente tienen más dificultades para participar políticamente, más allá de lo que tiene que ver con acudir a votar el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque realmente la salida del mercado laboral para muchos supone una desconexión y, por tanto, menos facilidad para organizarse, para defender sus preferencias, las que sean, porque incluso se sienten inseguros, porque predominan los mayores claramente el discurso tradicional en base del estado de bienestar y creen que ya no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo porque ellos ya lo han hecho y ahora son otros los que deben dedicar recursos también a la actividad política. Los motivos son variados, pero todos van en la misma línea, con carácter general. Desde la Unión Europea, por tanto, hemos planteado la necesidad de adaptar nuestro modelo al envejecimiento de la población y lo hemos hecho a principios de siglo, llamando la atención sobre esta necesidad de ajustar el discurso y, a partir del discurso, las políticas. La elaboración de políticas, como todos sabemos, no importan solo los recursos, importan también y más todavía las ideas. Bueno, pues las ideas más mayores, mejores condiciones, necesitamos activarlos, mantenerlos si es preciso en el mercado laboral, pero no solo, que se ocupen de otras tareas, también para favorecer que mantengan esas condiciones físicas y mentales. Hay una parte económica, claro, porque lo que es verdaderamente costoso son los cuidados de larga duración y el gasto sanitario, pero no solo, hay también un convencimiento de que las personas mayores tienen muchísimo que aportar durante tantísimos años. Pensemos recordemos los datos que tenemos, las estimaciones de aumento en la esperanza de vida durante muchísimos años, que de alguna manera hay que canalizar. A escala europea se valora muy positivamente, en realidad, la fortaleza de los consensos normativos, que nos diferencia de otras sociedades occidentales, en particular de Estados Unidos. En realidad, los europeos somos más solidarios y eso se ve de forma muy clara a nivel micro, en nuestras familias, en los momentos de dificultad y en los que no. Entonces, realmente es muy difícil de ver cómo podemos pasar de esa realidad a nivel micro a una realidad distinta a nivel macro, cuando además no nos interesa en absoluto. Antes de la COVID teníamos ya algunas dificultades para la prestación de servicios de bienestar en general y a las personas mayores porque lo necesitan más en particular. Y voy a leer pues, unos párrafos que me han gustado porque son de justo antes de que estallase la pandemia, de un informe del Comité de las Regiones elaborado por la representante de una provincia sueca, pertenece al Partido Popular Europeo, de Dalarna, y que viene a decir lo siguiente. No tenemos tiempo suficiente hoy, pero es importante distinguir las cuestiones normativas, institucionales, los consensos sociales de las posiciones programáticas de las distintas fuerzas políticas a nivel nacional o a nivel europeo. Pues este informe
y que tampoco tiene pues, mayor trascendencia porque el Comité de las Regiones es un órgano consultivo que no participa propiamente en la elaboración de las leyes de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea, pero es muy revelador. Nos decía esta persona que el Comité de las Regiones, o sea, las autoridades locales y regionales de la Unión Europea, saben que hay carencias en materia de servicios sociales y de cooperación, esto es antes de la pandemia, con la atención primaria, que pueden traducirse en un uso inadecuado de la asistencia sanitaria, con servicios de ambulancia y visitas de emergencia a los hospitales y una prolongación desproporcionada en las estancias hospitalarias de los mayores que se deben a la falta de coordinación y coherencia entre el sector hospitalario y el asistencial. El comité, es un informe del órgano consultivo, solicita un nuevo debate sobre la interacción de los servicios sociales y la asistencia sanitaria con el fin de garantizar que se dé de alta a los pacientes a su debido tiempo y que el flujo de información no encuentre obstáculos, importante, el flujo de información no encuentre obstáculos al circular entre las diferentes entidades responsables y permita concebir soluciones coordinadas e integradas de asistencia. Mejor articulación, insiste, entre el sector hospitalario y el sector asistencial. Coordinación del sector asistencial de los cuidados de larga duración. Se subraya que el número de personas mayores dependientes en Europa aumenta y no hay suficientes trabajadores cualificados en los servicios sociales y en la atención sanitaria. Por tanto, es necesario tomar medidas adicionales para que los cuidados no recaigan en las familias o al menos no de forma desproporcionada en las mujeres y, por tanto, solicita mayor apoyo a los cuidadores no profesionales. Las autoridades locales y regionales dicen que ellos han hecho un esfuerzo en materia de envejecimiento activo y es así en muchos casos, pero que todavía hay muchas dificultades para que los mayores puedan participar en igualdad a otros grupos de edad, tanto en actividades sociales como políticas más allá de las elecciones. Después de todos estos años de políticas de envejecimiento activo, en realidad nos encontramos, no tiene necesariamente relación o incluso sin estas políticas los datos podrían ser mucho menos esperanzadores, que hay la participación de los mayores en actividades culturales, sociales, es realmente escasa, escasísima, sobre todo en algunos estados de Europa oriental y del sur de Europa. El retrato de los mayores es más parecido al de nuestras imágenes del principio, que a las imágenes, que no he querido poner ninguna de polemizar, pues de mayores pues, disfrutando mucho de su patrimonio y de sus ingresos en esa edad. A escala europea, las instituciones tienen dificultades por cómo es la distribución de competencias. La Unión Europea se caracteriza por este modelo social europeo de crecimiento y bienestar, pero con distintas configuraciones que tienen que ver con la tradición de los variados regímenes, con las propias instituciones y sus inercias, con los recursos, con los valores más específicos de cada sociedad. Al final se trasladan, por ejemplo, en una inversión en personas, en sanidad muy variable y sobre la que a escala europea poco se puede hacer porque en materia sanitaria la competencia de las instituciones de la Unión Europea es de apoyos. También pues, se ha puesto de manifiesto en la gestión de esta crisis, aunque nos daría, por supuesto, para otra discusión bastante satisfactoria en comparación con crisis anteriores, pues es muy difícil dar respuesta a una crisis cuando las competencias principalmente se sitúan a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, para definir el problema, que es de lo que nos ocupa en este momento, centrémonos en la relación, acabo de decir, entre sanidad y cuidados, en las deficiencias que tenemos también a nivel formativo, en necesidad de trabajadores en estos sectores y en que incluso nosotros lo que vamos a tener es problemas para financiar la sanidad como nos gustaría. A esto tenemos que dar respuesta, más que a las pensiones, que siempre estamos hablando de pensiones y no es para en ningún caso el tema principal. A día de hoy, la Comisión Europea para este ciclo institucional ha recuperado el envejecimiento
pero la idea es ir más allá del envejecimiento activo y ampliar todo lo posible la definición y las respuestas a la adaptación al cambio demográfico. Es muy significativo que se ha concentrado en la misma vicepresidencia el reto del cambio demográfico y del cambio democrático. La misma persona es la que liderará desde la Comisión la conferencia sobre el futuro de Europa, que tenía que estar ya en funcionamiento, se ha retrasado su inicio debido a la pandemia, pero en breve comenzará a funcionar durante en principio 2 años. Es la misma persona la que se ocupa de estas cuestiones, de temas de participación más generalmente y del cambio demográfico. Bien, y dentro de lo que es cambio demográfico se acaba de publicar el informe y estamos a punto, se está trabajando en una estrategia para las zonas rurales que tienen ese problema, mayor riesgo de despoblación, no solamente por cuestiones económicas y de bienestar, sino también por todo lo que tiene que ver con los efectos de unas expectativas negativas sobre la desconfianza en las instituciones. Vale, voy a terminar. Y bien, entonces tenemos ahora zonas rurales, tenemos un nuevo libro verde sobre envejecimiento, que está a punto también de publicarse el próximo año, y esa, sobre todo, necesidad de ampliar la definición del problema y la respuesta, de ser más estratégicos y de ser un poco más conscientes de cuál es nuestro modelo, en qué consisten los cambios y cómo podemos adaptarnos en función de las preferencias de las distintas generaciones que conviven, todas y envejecemos, afortunadamente durante muchos más años, y tenemos que tratar de forma inteligente de aprovechar también las oportunidades que supone esa masa de población con muchísima experiencia, con muchos recursos que ofrecer al conjunto de la sociedad. Bueno, lo voy a dejar aquí y cualquier cuestión, si me la quieren plantear, encantada de responder. Muchísimas gracias a la profesora Ares por su intervención. Vamos a pasar a la siguiente ponencia en este panel disculpad, relativo a los mayores en sociedad, y esta ponencia se refiere al espacio urbano de las sociedades envejecidas. De esta manera completamos, yo creo que una visión muy completa sobre cuál es el papel de las administraciones y de los mayores en nuestra sociedad. Para esta ponencia contamos con el profesor Julio Vinuesa, a quien ya tenemos conectado, que nos acompaña telemáticamente. El profesor Vinuesa es catedrático emérito de Geografía Humana en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en varios másteres y cursos de posgrado de urbanismo. Es autor de más de 80 libros y artículos en revistas científicas y profesionales sobre dinámica demográfica, desarrollo urbano y demanda de vivienda. Tiene una extensa experiencia como consultor de entidades públicas y privadas. Ha colaborado en numerosos planes urbanísticos y de ordenación del territorio en la elaboración del diagnóstico sobre la dinámica demográfica y la determinación de las necesidades de vivienda y de suelo residencial, y es además cofundador del Grupo Territorial Racional y Sostenible y codirector de los cursos que se realizan desde 2011 en la Casa Encendida de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, profesor Vinuesa, y cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores de estas interesantes jornadas, y ya a estas alturas de las jornadas creo que debo expresar mi felicitación, mi enhorabuena a los organizadores y a los ponentes que han intervenido. Quiero también pedir disculpas por no estar presente, especialmente a mis compañeros de ponencia y al público que asiste a la sesión en la Facultad de Derecho. Bien, efectivamente yo voy a hablar del proceso de envejecimiento demográfico desde la perspectiva de un demógrafo, de un profesor de geografía humana. Creo que ya está dicho casi todo. A lo largo de estas sesiones se han dado muchos datos de la dinámica demográfica. Yo no voy a dar datos.
yo no voy a dar datos, pero sí que voy a incidir en algunas de las cosas que ya se han tratado, insisto, desde la perspectiva del análisis demográfico y de la geografía de la población, que busca un enfoque más global, más holístico, de las causas y las consecuencias y las interacciones de la dinámica demográfica con el territorio, con el espacio urbano. En todo caso, voy a referirme a proponer reflexión sobre lo que supone el envejecimiento demográfico, lo que supone el envejecimiento de la sociedad, el significado de la edad y, por último, de esas interacciones con el espacio urbano, específicamente con algo que es un derecho fundamental, pero que es una parte fundamental de nuestro espacio urbano, como es la vivienda, ¿no? Las viviendas. Bien, antes de nada quiero insistir en algunas ideas que se han repetido y que me parece que son fundamentales. El proceso de envejecimiento es un proceso muy complejo. Es un proceso tremendamente complejo que afecta, en definitiva, a un cambio de la sociedad en su conjunto. Es un proceso muy complejo y dinámico. Y tenemos la tendencia a verlo de una manera estática. Por otra parte, vivimos, en relación con esa necesidad de verlo de una forma dinámica, vivimos en una época de especial dinamismo, de especial incertidumbre. Se ha dicho que la única certeza en la actualidad es la incertidumbre. Y no me refiero, que también, pero no me refiero principal ni exclusivamente a la situación de crisis sanitaria en la que estamos ahora mismo toda la humanidad, sin un futuro cierto. Me refiero más bien a los cambios que se vienen produciendo en la sociedad, en sociedades avanzadas como la nuestra, pero en general en todas las sociedades como consecuencia de la revolución tecnológica. Están cambiando elementos fundamentales de esas relaciones de la población con el territorio. Bueno, una constatación evidente de que estamos adquiriendo una cierta capacidad de ubicuación es el que yo estoy hablando ahora mismo muy lejos de ese salón, o que nos puedan estar viendo en cualquier parte del planeta. Sí, esto es algo que todo el mundo sabe, pero yo creo que se tiene poco en cuenta a la hora de analizar lo que consideramos que son problemas actuales y problemas o retos que hay que afrontar en el futuro, que es verdad. El envejecimiento supone un cambio de la sociedad, pero no solamente en cuanto a números de habitantes, tamaños de los grupos de población. Ya he dicho que soy demógrafo y no voy a tratar de no dar ni un solo dato. Ya se han dado muchos datos a lo largo de las sesiones. El proceso de envejecimiento, efectivamente, es consecuencia se manifiesta porque aumenta la proporción de las personas mayores y también, por motivos distintos y con consecuencias distintas, aumenta el número de personas mayores en términos absolutos. El aumento de la proporción de personas mayores es consecuencia del descenso de la natalidad. Y el descenso de la natalidad es a su vez consecuencia de la disminución de la fecundidad. Y también del tamaño de la población de mujeres en edad fértil. Pero básicamente del descenso de la fecundidad. Y es un mecanismo, diríamos que automático. En el momento que nacen menos niños en una población, automáticamente aumenta la proporción de los otros grupos de edad y en concreto del grupo de edad de personas mayores. La causa más inmediata, quizá menos discutible, es que ese descenso de la fecundidad es un fenómeno ya universal. Tiene distintas cronologías en los diferentes países del mundo, evidentemente. En el caso de los países más evolucionados demográficamente, pues podríamos decir que tiene casi un siglo de antigüedad. En otros países es más reciente, pero insisto, es un proceso universal que se debe fundamentalmente al cambio de papel de la mujer en la sociedad. Y ese cambio de papel de la mujer en la sociedad es consecuencia de su
incorporación a nivel educativo, a nivel cultural, a su mayor independencia. En definitiva, estamos hablando de algo positivo. Perdón. Por otra parte, decía, aumento de la población mayor en términos absolutos. El aumento de la población en términos absolutos es como consecuencia de la disminución de las tasas específicas de mortalidad, del aumento de la probabilidad de supervivencia, lo que en demografía se llama la rectangularización de la curva de supervivientes, que no es más que el hecho de que como consecuencia de las mejoras en las condiciones de vida, en la sanidad, etcétera, cada vez es mayor la proporción de personas que alcanzan edades elevadas y que habiendo alcanzado esas edades elevadas tienen esperanza de vida mayor todavía. Y también ocurre que se va produciendo en mejores condiciones de salud y de capacidades de todo tipo. Bien, se produce un envejecimiento del envejecimiento y también una feminización del envejecimiento, porque bien es sabido que la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la esperanza de vida de los hombres a todas las edades. Y digo a todas las edades porque la esperanza de vida, como indicador sintético demográfico, fundamentalmente depende de la mortalidad infantil. Su evolución depende fundamentalmente de la mortalidad infantil. Bueno, en cualquier caso, también estamos hablando aquí de un logro de la humanidad, de una buena noticia. Tenemos mejores condiciones de vida, mejores sistemas sanitarios, mejor alimentación, etc. Por tanto, ese envejecimiento demográfico es consecuencia de lo que llamamos desarrollo. Desarrollo que es mejora de las condiciones en general, de las condiciones de vida. Bueno, parece que las causas están claras, son seguramente, no cabe esperar que haya una modificación de esas causas. Lo que sí que hay que considerar es que no es un proceso indefinido. Por ejemplo, en relación con ese aumento de la población en términos absolutos de las personas mayores, en el caso de España, a partir del 2040-2045, las generaciones que vayan incorporándose, que vayan atravesando, superando el umbral de los 65 años, van a ser menores, cada año menores, de menor tamaño, porque son las que han nacido a partir de 1976, que es cuando empieza a descender la natalidad en España. Y hay que recordar que en los años 90, a mediados de los 90, nacían en España la mitad de niños que 20 años antes. Es decir, que la reducción de esas generaciones, que son las que empiezan a producir el envejecimiento por la base, pues pasados los años efectivamente llegan a cumplir los 65 años. Es decir, que esa pirámide muy alarmante de base estrecha y cúspide muy ancha y que se va engrosando, no es indefinida. No es indefinida. Es un proceso que a largo plazo y poco a poco trata de regularizarse. Por otra parte, y en relación con esa evolución demográfica, queda un factor fundamental que no mencionamos y que no da tiempo aquí a mencionar y que no es la cuestión, pero que sí que hay que tener en cuenta, que son las migraciones. Sin duda ninguna, las migraciones van a ser el fenómeno fundamental a nivel demográfico, a nivel universal, a nivel social y político. Y también en eso habría que pensar a la hora también de analizar, de preocuparnos por el análisis, por el problema del envejecimiento. Bien, en definitiva, la sociedad, como consecuencia del envejecimiento demográfico, la sociedad cambia. Podríamos decir que aparece un grupo social nuevo, diferente, que no existía antes. Cambian las proporciones de unos grupos de edad y otros y aumentan las necesidades, aumentan determinadas necesidades de esos individuos nuevos que antes no existían. Bueno, ante eso cabe, en primer lugar, preguntarse o también reflexionar el hecho de que cambia, y vuelvo a lo que decía al principio, de que es un proceso dinámico, cambia el significado de la edad. Cambia el significado de la edad y, sin embargo, nos seguimos manteniendo en unos
grupos de población. Bueno, personas mayores, la persona que tiene más de 65 años, que ha pasado ese umbral de edad de la jubilación. Y bueno, eso hay que revisarlo, evidentemente. Hay que revisar eso e incluso aceptando eso. Entonces, pues tenemos, como ya se ha dicho también en otras sesiones, en otras ponencias, un 20% de población mayor de 65 años y un 20% creciendo. Tenemos, pero digo creciendo, pero no indefinidamente. Tenemos 9 millones y pico de individuos, personas mayores. Ya se ha dicho también aquí, en alguna de las sesiones, es el grupo de población, es el segmento de población más heterogéneo. Hay muchas mayores diferencias entre los mayores de 65 años que entre los individuos de 40 a 60 años o de 30 a 50. Es un grupo muy heterogéneo. Bien, es verdad que hay algunos elementos comunes que lo identifican, que es, bueno, pues efectivamente todo lo relacionado con la salud y la pérdida de capacidades de una cierta rapidez, porque las cosas ocurren más deprisa a partir de ciertas edades, pero en definitiva es también un error enorme que hay que corregir el considerar el grupo como algo homogéneo, ¿no? Porque no lo es. Tampoco es, me parece a mí de recibo a estas alturas, seguir hablando de las relaciones de dependencia, esa tasa de dependencia, población activa, población dependiente. Y claro, la pirámide es espectacular, ¿no? La pirámide, la pirámide es un gráfico muy, muy útil, muy valioso, muy expresivo, pero hay que explicarlo con más perspectiva y sobre todo, efectivamente, teniendo en cuenta que el significado de la edad y de las poblaciones está cambiando con el tiempo. Está cambiando y va a cambiar más todavía con el tiempo. No podemos seguir considerando esa relación entre la población activa cada vez es menor, la población dependiente es cada vez mayor. Bueno, como se ha hecho a lo largo de la historia, considerando un individuo más, son 2 manos, es una boca. No, un individuo más o un individuo menos es capacidad de generar riqueza, es inteligencia, es formación, es capacidad de generar riqueza en función de cómo funciona el sistema en el que está incorporado, de cómo funciona la estructura económica en la que está incorporada. Porque, por ejemplo, hablando de ese tema de las pensiones, de la sostenibilidad del sistema de pensiones, se habla efectivamente del aumento de los dependientes, de ese cambio de proporción, y no se ahonda en el problema de que las generaciones nuevas, las generaciones de los jóvenes, no se incorporen al mercado de trabajo, no se pueden incorporar a ese mercado, a esa economía, que es la que tiene que generar riqueza, y no en función del número de individuos. Es eso de seguir pensando que cuantos más individuos, más capacidad y más fuerza, es algo muy antiguo y que ya no funciona, no debe funcionar en la sociedad del siglo XXI en la que estamos, con la revolución tecnológica que tenemos. Lo que realmente es preocupante, más que ese desequilibrio, sea efectivamente real desequilibrio o cambio de equilibrio entre unos grupos y otros de generaciones, lo que debe preocupar realmente es la capacidad de generar riqueza y cómo se distribuye. Porque, por otra parte, también, efectivamente, el número de personas mayores, el aumento del número de personas mayores suponen más necesidades, más gasto. Entonces, miramos el gasto sanitario. El gasto sanitario, efectivamente, crece con el aumento de las personas mayores, pero también habría que pensar que no tiene por qué ser un crecimiento lineal en función del número de personas. En buena medida, el aumento del gasto sanitario procede de la propia dinámica de ese sistema, de que cada vez es más exigente, pero también se puede, primero, racionalizar esa actividad, la sanidad, y seguramente también, con toda seguridad, los desarrollos tecnológicos pueden abaratar esos costes. Bien, insisto, hay que contextualizar la dinámica demográfica, el envejecimiento de la población, con el cambio que está experimentando, que ha experimentado la sociedad.
Se presenta la pirámide de edades de España en la actualidad y se compara con la de 1950, con una base muy ancha. Y se ve la actual, y no digamos nada, la de las proyecciones del 2050 o del 2030, como una situación dramática, peligrosa. Y yo me pregunto, ¿era mejor la situación de las personas mayores, de las pocas que había o de las que había en los años 50 que ahora? Yo estoy convencido que no, y estoy convencido también de que no va a ser peor en 2050 que ahora, sino lo contrario. Lo que pasa es que habrá que cambiar otras cosas, habrá que cambiar otras muchas cosas de las que, insisto, se habla menos. Bien, el plan de ciudad amigable para las personas mayores, y paso porque sé que tengo muy poco tiempo, paso a hablar, digo, de la relación con el espacio. El plan del Ayuntamiento de Madrid de ciudad amigable con las personas mayores, una vez que en 2014 el Ayuntamiento de Madrid se incorpora a la red de ciudades amigables con las personas mayores que promociona la Organización Mundial de la Salud, precisamente para conseguir ese envejecimiento activo del que ya se ha hablado también en estas sesiones, define a las personas mayores como aquellas que requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento. Efectivamente, las personas mayores tienen necesidades específicas que se traducen en necesidad de equipamientos específicos que tienen que estar en su entorno vital, en el espacio urbano. Y también me parece interesante lo que comentaba hace un momento la ponente que me ha precedido, Cristina Ares, sobre el tema de las competencias administrativas. Esas diríamos, relaciones de grandes grupos de edad, el tema de las pensiones, etcétera, responde a la economía global del país, incluso podríamos decir que de Europa. El tema de las necesidades afecta más al ámbito local, a las ciudades, a los ayuntamientos. Las necesidades tienen que satisfacerse en proximidad. Entonces, aparte de hablar de los equipamientos sanitarios, de los equipamientos asistenciales, por supuesto, hay que hablar también de otros derechos, el derecho a la ciudad, el derecho a disfrutar del espacio público, el derecho a que las personas mayores puedan disfrutar en condiciones de seguridad, de confort, del espacio público que va a garantizar o que va a permitir garantizar esos otros derechos también que tienen las personas mayores para mantener relaciones sociales, culturales, etc. Y esto tiene que ver con un cambio que también se tiene que producir en la sociedad, que aparentemente no tiene nada que ver con el envejecimiento, pero que sí que tiene que ver, que es el cambio en el modelo de movilidad. Nuestras ciudades están hechas por y para el automóvil y, bueno, pues los grupos vulnerables, las personas mayores y los niños lo tienen muy difícil. Tienen muy difícil la utilización del espacio urbano en esas condiciones básicas. Y, bueno, pues yendo a otro tema, porque efectivamente sé que el tiempo es limitado, es un tema fundamental, sin duda ninguna. Aparece en el segundo lugar en esos derechos básicos la salud y la vivienda. La vivienda para todas las personas es seguramente el elemento más definidor de las condiciones de vida, de la calidad de vida. En el caso de las personas mayores, aún más. Y en este sentido, yo quiero remarcar, señalar que un hecho relevante, específico de nuestra sociedad. En España, como sabemos, más del 90% de las personas, sobre todo de las personas mayores, son propietarios de su vivienda. Vivienda que además constituye la mayor parte de su patrimonio. De esto se ha hablado también mucho ayer y muy bien. Y bueno, yo querría comentarlo también insisto, para proponer otra reflexión desde una perspectiva más global del espacio urbano, de los derechos, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿no? Bien, esa alta proporción de hogares, porque también esta es otra cuestión que tampoco tenemos tiempo hoy de tratarla, otra cuestión demográfica, digo. No podemos hablar de las inmigraciones, del papel que podrían jugar las migraciones, que podrán jugar, que tendrán que jugar,
pero también digo que no basta con hablar de la pirámide, hay que hablar de la dinámica de hogares, de los cambios de criterio a la hora de generar unidades de convivencia. Bueno, pues digo que un rasgo característico de nuestro sistema residencial, que es peculiar, que nos diferencia social y económicamente del resto de los países de Europa, que nos envidian por ello, en cierta medida, es precisamente eso, esa oportunidad de que resulta que las personas mayores tienen consolidados a través de su vivienda unos importantes ahorros. Pero esas viviendas, esa estructura de propiedad muy atomizada, da lugar también a importantes problemas y dificultades desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la necesidad de renovación del parque inmobiliario, de la necesidad de rehabilitar esas viviendas que fueron construidas en buena medida. Las viviendas que ocupan las personas mayores en buena medida fueron construidas en los años 50 a mediados de los 70 en unas condiciones económicas del país que efectivamente se traducen en unas viviendas de mala calidad y con muchas deficiencias para los estándares actuales. Deficiencias tan evidentes como, por ejemplo, los ascensores, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente los problemas están en relación con eso, con la necesidad de rehabilitar y de readaptar esas viviendas a las necesidades de las personas mayores. Porque el espacio urbano, el ladrillo, es rígido y se transforma con lentitud, mientras que las personas mayores cambian de necesidades, cambian de aptitudes, necesitan adaptaciones con mucha rapidez. A sus necesidades que, como decía el plan de las ciudades amigables, compensar los cambios físicos asociados a la vejez, ¿no? Bien, también hay edificaciones más modernas, no solamente se trata de ese parque inmobiliario más deteriorado, sino que se trata también de edificaciones más modernas construidas a partir de los años 80. Estoy pensando en esos desarrollos de viviendas unifamiliares en zonas periféricas de baja densidad, bueno, pues que eran una moda, muy adecuadas para familias expansivas, jóvenes, con niños pequeños y cuando la gasolina era barata, 2 coches, no importaba desplazarse. Ahora, 40 años después, esas viviendas, ahí no hay niños, y lo que hay son personas mayores. Personas mayores para las que esa vivienda, con varias plantas, que exigen estar subiendo y bajando escaleras permanentemente y que están en mitad de ninguna parte, con dificultad para las relaciones sociales, para la vida cotidiana, pues resulta que están ocupadas por personas mayores y son viviendas que evidentemente no son adecuadas para las personas mayores. Pero la rigidez de la propiedad y las dificultades para cambiar de vivienda, que sobre eso también tendría que incidir el derecho, porque también debería facilitarse la posibilidad de que esas personas cambiasen de vivienda a una vivienda más adecuada a sus necesidades. Bueno, y por otra parte está la otra dimensión, y con eso ya termino. Hay la otra dimensión, que es la dimensión específicamente económica de la vivienda. Eso que llamábamos, que decía que era una oportunidad y por la que nos envidian en otros países europeos. Voy a leer rápidamente la transcripción de una intervención del entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia a la Comisión Económica del Congreso de los Diputados en junio de 2015. Hacía la siguiente interpretación de la oportunidad, y lo digo para provocar reflexión, y yo creo que se ha puesto de manifiesto en las sesiones de ayer y sobre todo en las de ayer, que hace falta mejorar mucho la regulación de este tema. Decía Luis María de Linde, España es un país en el que hay una más alta proporción de jubilados que tienen casa propia. Han ahorrado toda su vida y han pagado su hipoteca y tienen casa propia. Y eso es parte de su pensión de jubilación. No es igual estar jubilado y tener que pagar un alquiler que estar jubilado y tener una casa propia. Por consiguiente, en España, una parte importante de la pensión de jubilación en realidad se cobra en especie. Y recuerdo que, hasta aquí termina la cita, y recuerdo que comparaba además a continuación con los pensionistas alemanes, que sin cobrar pensiones mucho más altas, lo primero que tenían que hacer era pagar el alquiler de su casa, descontar de su pensión el alquiler de su casa, que en España eso no había que hacerlo. Bien, creo que esto merece una reflexión. Yo no me voy a extender más en ello ahora, pero creo que merece también una reflexión importante, ¿no? De carácter normativo, de carácter jurídico, pero también de carácter social. Porque efectivamente la vivienda es una gran oportunidad, esos ahorros
que se podrían utilizar, ese patrimonio se podría utilizar para asistir a las necesidades económicas de la vejez y de la dependencia. Y ayer se ha estado hablando de la hipoteca inversa, de la renta vitalicia, etcétera, y se ha estado poniendo de manifiesto el mal funcionamiento de esa posibilidad, de esa oportunidad que queda pues, taponada, queda invalidada por no sé si por la normativa. Bueno, lo primero que habría que decir es que esa posibilidad y esos ahorros de la vivienda no son iguales en todo el territorio. También otro tema que habría que tratar es la diversidad de situaciones del envejecimiento en función del territorio, ¿no? No es lo mismo estar en un barrio central de una gran ciudad con riesgos de gentrificación, efectivamente, como se mencionaba antes, o estar en mitad de una zona rural poco densa. Efectivamente, la situación puede ser muy diferente a efectos, digo, de esto, de este patrimonio consolidado. Pero además, y con esto ya sí que termino, el aumento de la esperanza de vida supone que se alarga también el ciclo de vida familiar y se alargan también los periodos de rotación de los patrimonios familiares, de las transferencias generacionales del patrimonio de unas generaciones a otras. Efectivamente, la esperanza de vida pone en cuestión también a muchas instituciones, por ejemplo, todas aquellas que tienen cargos vitalicios, ¿no? Bueno, pues los cargos vitalicios, como otras muchas cosas, también como el empleo, la jubilación, son conceptos que responden seguramente a una sociedad que ya no existe. Bien, pues digo que el alargamiento de la esperanza de vida, el alargamiento del ciclo de vida familiar, hace referencia a otro aspecto del que se ha hablado también aquí ayer, que es un aspecto jurídico, que es el tema de la herencia, pero que se ha hablado desde un punto de vista jurídico y que yo creo que tiene un hondo calado social, porque es una institución muy arraigada, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que yo creo que, no lo sé, pero me parece que la legislación, básicamente la legislación sobre la herencia es antigua, porque efectivamente a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, el primogénito heredaba a su padre siendo un niño. La esperanza de vida entonces era menor de 40 años y los herederos eran niños. Ahora, la edad a la que el primogénito heredaría la vivienda de sus padres con el fallecimiento de su madre, que será la superviviente a la pareja, estadísticamente es así, pues está por encima de los 60 años. Y la edad en la que la podría heredar un nieto, pues estaría en torno a los 30 años. En definitiva, esa idea de la vivienda como patrimonio bueno, como hogar, que va a ser el hogar de sucesivas generaciones y como que es, bueno, pues una parte importante de la herencia, que efectivamente la mentalidad colectiva está todavía así, pues eso es algo que ya no existe, no es real y tampoco, y mucho menos, lo va a ser de acuerdo con la dinámica de las formas de convivencia en el futuro. Bueno, yo de momento lo dejo aquí y nada, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier pregunta que se quiera formular al respecto. Muchas gracias al profesor Vinuesa por su ponencia. Muchas gracias a los tres ponentes de esta mañana por las interesantes intervenciones que estoy segura de que van a suscitar preguntas, observaciones. Abrimos ahora el turno de intervención del público. Quienes estáis aquí podéis simplemente alzar la mano y a los que nos seguís telemáticamente podéis utilizar el chat para que planteemos las preguntas. Bueno, buenos días. Quería hacer una pregunta a Cristina, porque en el curso de tu intervención has cuestionado, incluso negado, en que haya unos intereses políticos específicos de los mayores.
Bueno, evidentemente eso es una afirmación que tiene su base analítica como académica que eres, pero lo que sí yo muestro es mi sorpresa porque es contraintuitivo. Es decir, yo creo que si uno analiza las posiciones de los partidos políticos en los procesos electorales, se da cuenta de que hay un grupo que es intocable prácticamente en los procesos electorales y los mensajes son muy claros, las pensiones no se tocan, no hay nadie que comparezca en un proceso electoral diciendo que va a tocar las pensiones. Los partidos políticos son muy empáticos con la representación de sus intereses. Ahí tenemos las manifestaciones en Bilbao que tienen una capacidad de influencia teniendo en cuenta el número de personas que congregan altísimo. Yo no cuestiono que no haya heterogeneidad dentro del grupo, como acaba de decir también Julio Vinuesa, ¿no? Es un grupo social, aunque es heterogéneo. Pero negarle que haya esto, la expresión de que no hay unos intereses políticos específicos de los mayores, sin duda tú lo tienes estudiado, pero para mí es contraintuitivo. Sí, sí. Bueno, yo y fundamentalmente otras personas antes que yo en distintos contextos, tanto en Estados Unidos, que fue donde en primer lugar se abrió esta agenda, en lo que tiene que ver con la influencia en los procesos electorales y en el diseño de políticas, y después también en distintos países europeos, hay estudios sobre el Reino Unido, sobre Alemania, etcétera. Y lo que es evidente es que, por ejemplo, hay una decisión bastante frecuente que los mayores sean más conservadores o tengan una mayor tendencia a votar a partidos conservadores. Fundamentalmente lo que confirma es que se mantienen más leales a los partidos con los que sienten más afinidad y a los que han votado durante toda la vida. Eso sí es lo que se ha probado. Que también podría variar porque las nuevas generaciones de mayores pues, se han socializado de forma distinta y son más volátiles ya en su comportamiento electoral. Lo decía fundamentalmente por esa diversidad, es que los mayores no son un grupo en ningún caso homogéneo, son muy heterogéneos en condiciones económicas, sociales, valores, más allá de los... Pero una cuestión, sí. El hecho de que mantengan su voto leal al Partido Demócrata, al Partido Republicano, al PSOE, al PP, a lo que sea, no puede ser que es al revés, de que como hay unos intereses políticos homogéneos, son los partidos los que se permeabilizan ante esos intereses políticos y entonces lo que hacen es que todos sirven a los intereses políticos prioritarios de ese grupo humano. Por tanto, no es que no tengan intereses políticos propios, sino que los partidos no se atreven a diversificar mensajes políticos que les pudieran perjudicar a ellos. Sí, puedo aportar alguna cuestión más también de mis propios trabajos empíricos. Bueno, primero, el hecho de que se mantenga la financiación de los programas de gasto, de los que benefician sobre todo a las personas mayores, no quiere decir que eso interese únicamente a los mayores, nos interesa a todos como sociedad, porque nos garantiza una mayor productividad en el mercado, nos garantiza el real funcionamiento de nuestro modelo económico y social. No es algo de los mayores, es algo de todos nosotros. Y una gran ventaja, y insisto mucho, competitiva a día de hoy en el contexto internacional. No es solo para los mayores. He tenido ocasión de estudiar los programas y en general las preferencias de los partidos y esto es muy variable ya solo en el contexto europeo. En el caso español, lo que he confirmado es que los grandes partidos tradicionales de gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista, sí dedican mucha atención a las personas mayores, incluso más allá de lo que tiene que ver con los servicios de bienestar. Me resulta llamativo que nuevos partidos como Ciudadanos, Podemos, etcétera, no lo hagan tanto. Entonces, eran los nuevos partidos los que dejaban de atender las necesidades de los mayores. Porque los grandes partidos atienden a los mayores, pero no solo atienden a los mayores, también elaboran muchas propuestas que van dirigidas a otros grupos de edad. Por ejemplo, a los niños y a los jóvenes, a veces distintos programas, pero un tema porque el que se llama la atención, por ejemplo, en España, en buena medida, parte del Partido Socialista, es la pobreza infantil, que ya está, es un tema central a día de hoy, incluso a nivel europeo, que tiene que ver con la programación para este periodo institucional. Pero en el caso de España, el Partido Socialista, que dedica mucha atención a los mayores, también ha dedicado mucha atención a trabajar este tema y se ha elaborado medidas para los niños, para los jóvenes, vinculadas a la inserción en el mercado laboral, etc. El hecho de atender a los mayores en ningún caso nos está diciendo que se deje de desatender
a otros grupos de edad. Eso es lo que dicen los datos, pero también hay mucha variación de unos países a otros. Los partidos socialdemócratas, en general, se han adaptado mucho más en el sentido de elaborar más las propuestas hacia los grupos de menos edad, y esto tiene que ver pues, con el cambio en las políticas de bienestar, de las políticas tradicionales de gasto, de protección de las condiciones de vida de las personas cuando abandonan el mercado laboral o cuando caen enfermas, etcétera, los riesgos sociales, a las nuevas políticas más de inversión que tratan de garantizar una capacitación, formación adecuada desde la más centrada edad para que esas personas se activen cuanto antes y sean lo más productivas posibles, que esa es la clave, desde luego, de continuidad de nuestro sistema, coincido muchísimo con la intervención anterior, en particular en este punto. Lo que nos interesa es que nuestra economía sea productiva y a partir de ahí pues viene todo lo demás. Y el destinar recursos a las generaciones más jóvenes cuanto antes es clave, está más que estudiado, y muchos de los partidos tradicionales se han adoptado a nivel de programas, con independencia de que esas personas pues no tengan todavía capacidad para votar, o las que sí lo tienen pues lo hagan en menor medida. Muchas gracias. ¿Hay más intervenciones? Sí, bien. Yo tengo dos intervenciones, una en nombre ajeno y otra en nombre propio. En nombre ajeno son las dos para el profesor Vinuesa. En nombre ajeno, el profesor Felipe Fernández pregunta, en relación con la fecundidad como factor de envejecimiento, teniendo en cuenta que es muy diferente en cada país, lo que pregunta es si los fenómenos migratorios, la migración en general, si podría ser un factor compensador de estos desequilibrios. Y la segunda pregunta, que la hago ya en nombre propio, mía, es en relación con el cambio en el modelo de movilidad, que has dicho que una de las cuestiones más acuciantes en cuanto a que las ciudades sean amigables para las personas mayores es que se produzca un cambio en el modelo de movilidad que ahora mismo está basado en el automóvil, ¿no? Claro, yo estoy viendo que está habiendo un cambio en el modelo de movilidad, pero mi intuición es que no es nada amigable para las personas mayores, porque el cambio que se está produciendo son los patinetes, las bicicletas, que lejos de ser amigables, incluso me da la sensación que a veces son hasta peligrosos para las personas mayores. Entonces, bueno, pues mi pregunta es si mi intuición es correcta y si lo es, entonces, ¿hacia dónde debería ir el cambio en la movilidad? Muchas gracias, y se me ha olvidado dar las gracias a los tres ponentes por las interesantes intervenciones. Gracias. Sí, vamos a ver, en relación con la pregunta del profesor Felipe Fernández sobre la fecundidad y el papel de las migraciones como compensador, efectivamente, las migraciones pueden compensar en parte esa falta de mujeres en edad fértil, porque también ocurre a lo largo de la historia que los inmigrantes, las inmigrantes vienen con una fecundidad más alta. Pero ya he dicho antes que la fecundidad está bajando, está descendiendo desde hace ya 20, 30 años en todos los países del mundo. O sea que ya las inmigrantes que llegan no llegan con una fecundidad mucho más alta, y en cualquier caso, en un periodo de tiempo relativamente corto, se adaptan, adaptan la fecundidad de la sociedad a la que llegan. Pero bueno, sería más bien por el hecho de que crece el número de mujeres en edad fértil. En todo caso, no sería más que un pequeño paliativo al enorme descenso de la natalidad que se ha producido en nuestro país y que se va a seguir produciendo de una manera ya no tan, diríamos, tan intensa como en los últimos 20 años del siglo pasado, ¿no? Ahora diríamos que teníamos una situación estacionaria, estable, con una fecundidad muy baja. No hay motivos, aunque bueno, las predicciones y las hipótesis son en definitiva
imaginar cómo va a ser el futuro. Todos los que trabajamos en ciencias sociales sabemos, y tenemos una larga trayectoria, sabemos que la sociedad siempre acaba sorprendiéndonos. Nadie había previsto el descenso de la fecundidad que ocurrió en los años 70 en España, en Italia. Es más, yo siempre había estudiado y defendía que la fecundidad no podía descender rápidamente, descendía lentamente. Y bueno, pues bueno, lo defendía, digo yo, porque lo había leído en los tratados de todos mis maestros y porque había sido así a lo largo de la historia. Sin embargo, bueno, pues se produjo ese cambio. En todo caso, la fecundidad puede paliar en muy escasa medida y las migraciones, que vuelvo a repetir, van a ser el elemento, el fenómeno demográfico y social y político más importante de este siglo, pues tienen aspectos muy positivos, pero exigen también mucho esfuerzo por parte de la sociedad que recibe a los inmigrantes. Y quizá no se está teniendo. Nosotros hemos tenido unas fuertes migraciones por primera vez a principios de este siglo y no se le está prestando la atención necesaria a esa migración, a pesar de que tenemos las experiencias de otros países europeos que podrían habernos reconducido, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que dice la otra pregunta, perdón, que no sé quién hacía la pregunta, pero bueno, la segunda pregunta que era Perdona, Julio, es que no he dicho quién soy porque, claro, no me ves, pero soy Beatriz Gregorachi. Ah, pues Beatriz, encantado. Sí, las dos preguntas son interesantes y son oportunas porque efectivamente yo he hablado del cambio de movilidad. El cambio de movilidad tiene que producirse con una pérdida de protagonismo del automóvil en la ciudad, que es tanto como repartir el espacio público de otra manera. Ya se está haciendo. Ahora, efectivamente, están apareciendo toda una serie de artilugios que ponen, evidentemente, no es que pongan en peligro, es que constituyen un peligro y una agresión nuevamente, especialmente para las personas mayores. Yo ya conozco a varios casos de personas mayores que han sido agredidas no por autobuses, camiones ni automóviles, sino por patinetes, ¿no? Con riesgo grave para su salud. Con consecuencias graves para su salud, pero lo que se reivindica es que haya un espacio en condiciones de seguridad y de confort necesario para esas personas. La mayor parte de los movimientos en cualquier ciudad son movimientos peatonales y en unos casos de manera voluntaria y en otros casos, como en el caso de la mayor parte de las personas mayores, de manera obligatoria, necesaria. Bien, es verdad que los movimientos necesarios deberían ser los mínimos posibles. Volveríamos a la idea de la proximidad. Lo importante es la accesibilidad, es decir, tener cerca lo que se necesita. Y cerca, para las personas mayores, debería ser además andando. Y en este caso se puede relacionar, se puede unir también, como decía antes, el tema de los niños. Los niños están excluidos de la ciudad. Los niños y las personas mayores están expulsados del espacio urbano porque resulta peligroso. Bueno, pues eso es uno de los cambios fundamentales que tiene que hacer nuestra sociedad, que tienen que hacer nuestras ciudades. Claro, porque no es lo mismo, evidentemente, si estamos hablando de Madrid, de cualquier barrio de Madrid, o si estamos hablando de ciudades más pequeñas, ciudades mucho más tranquilas y donde el espacio urbano es mucho más acogedor para este tipo de ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Buenos días, mi nombre es Juan Pedro y en primer lugar dar las gracias a los ponentes. Y mi pregunta era para Cristina y en relación al contrato intergeneracional que mencionaba en su ponencia, a mí esto me genera mucho interés. Tengo un poco la idea de que, como usted decía, de que quizás estamos viendo cómo se está rompiendo, pero no sé si en su estudio, en su análisis, ahí se ven los motivos. Y esto es algo que yo no conozco el motivo. ¿Una pérdida de valores o es porque no confiamos en cuestiones como el modelo de pensiones y todo esto, y esto nos lleva a desconfiar? Y, bueno, pues si usted me podía.
No creo que esté todo perdido, pero es cierto que ese discurso nuevo de la malentendida justicia y equidad generacionales ha ganado protagonismo en nuestra conversación pública. Ahora hablo pues ya solo en España. También pues ha tenido su momento en la época de expansión del que llamamos nuevos partidos, y claro está que la crisis, las dificultades de acceso de los jóvenes al mercado laboral, el hecho de que no tenían recursos, por supuesto, suficientes para poder desarrollar su proyecto vital, etcétera, pues alimentó de alguna manera algunas de esas ideas. Era más fácil que penetrasen que en otros momentos anteriores. Pero, como tuve que decir hace unos minutos, la solidaridad es, en España, y en el conjunto de la Unión Europea, pero en España particularmente, a nivel familiar, etcétera, sigue siendo muy, muy robusta, con lo cual todavía tenemos los mimbres para poder actualizar nuestro contrato generacional, intergeneracional. El error es dejarlo únicamente al espacio de los poderes públicos, porque es algo que debemos primero discutir en las familias, en contextos de proximidad y entre todos ampliar el debate para poder llevar a cabo una actualización más completa. El contrato intergeneracional es algo que está sujeto a cambios permanentemente en todas las sociedades del mundo, sean los estados de bienestar europeos, sean cualquier otro contexto. Es algo que debemos asumir con normalidad. Y es cierto que ese aumento tan enorme de la esperanza de vida y de la salud durante esas temporales, etapas de la vida, pues es algo que nos afecta a todos nosotros, a todos los niveles, familiares, espacios propios de convivencia, en nuestras casas, pero también en nuestras ciudades, en los entornos rurales, a la programación de las políticas, no solamente financieramente, pero también financieramente, lo que tiene que ver con la acción exterior, la capacidad de influencia, afecta a todas las dimensiones y a todos los niveles. Por eso también es un tema en el que tenemos que aplicar mejor la idea de gobernanza multinivel. Yo también he trabajado ese tema y a veces tiendo a llamar la atención sobre sus perversiones, en el sentido de que se diluyen las responsabilidades de nuestros representantes, de la política, de aquellos que realmente tienen la responsabilidad y a quienes debemos exigirla, pero para un problema como este es fundamental tener en cuenta todas las voces de los interlocutores sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de mayores y de cualquier otro colectivo, de administraciones de nivel local, de administraciones de nivel regional, etcétera, etcétera. Es un tema perfecto para la gobernanza multinivel y no se está haciendo en absoluto. Lo que se está, en absoluto es una exageración, no es así, pero no se está aplicando, no se está sacando provecho a las aportaciones que desde distintos colectivos, insisto, la sociedad civil organizada, el ciudadano en general, podríamos estar haciendo. Y no sé si tiene que ver con tu pregunta, pero sí que tiene que ver con la actualización del contrato generacional a todos los niveles, y como ha salido, pues lo voy a comentar, es la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Bueno, en España vino de la mano de una caída de la natalidad, en otros países, sobre todo del sur de Europa también, pero bueno, quizás el problema, que no es un problema, no es tanto el acceso de la mujer al mercado laboral, sobre todo de mujeres que son muy productivas, y de todas las demás, por supuesto, también lo que tiene que ver con su desarrollo personal, sino con que fallamos en conciliación. Entonces, claro está que no sabemos cómo va a evolucionar, que las proyecciones que tenemos son únicamente ayudas para poder planificar mejor, pero las políticas también tienen efectos sobre la evolución de factores como la natalidad. Pues aquí, dentro de esa revisión del contrato, en lo que tiene que ver con el nivel macro, está claro que conviene trabajar más en materia de conciliación. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, o también a través de Zoom, se ha planteado ninguna. Yo tengo una pregunta para la profesora Domínguez.
justamente con motivo de la pandemia hemos podido ver cómo en muchas ocasiones la barrera entre servicios sociales y servicios sanitarios no siempre es tan nítida. Y sin embargo, en nuestro país tenemos una atribución competencial que diferencia, que parte justamente de la distinción entre servicios sanitarios que corresponden a nivel autonómico y servicios sociales que también corresponden a las autonomías, pero que sabemos que de facto también se lleva a cabo, bueno, y competencialmente se atribuye a los municipios. Y, por ejemplo, todo el servicio de atención domiciliaria que tiene como destinatario fundamental a las personas mayores se lleva a cabo por parte de los ayuntamientos. Entonces, deberíamos replantearnos de alguna manera esa separación tan rígida de atribuciones competenciales o podríamos salvarlo con una mayor coordinación o colaboración entre las diferentes administraciones, teniendo claro que esa barrera yo creo que hemos visto que no es real en la práctica. Bueno, quizá no tenemos, es verdad que no tenemos tradición de experiencia de prestación sanitaria en lo municipal. Entonces, ni siquiera creo que no hay una demanda en ese sentido porque no hay cultura de lo sanitario en lo local. Pero quizás es verdad que mira, creo que hay un ejemplo, lo que podemos ver, lo que estás diciendo, es en las propuestas, primero, en los problemas que han derivado de las residencias sanitarias, de las residencias de mayores. Y han empezado a plantearse propuestas de medicalización de las residencias de mayores. Yo creo que ahí es un ejemplo en el que lo social y lo sanitario se han mezclado. No estaban medicalizadas y empezaron a plantearse problemas. Bueno, no había una atención adecuada porque no estaban medicalizadas, tampoco podían trasladarse a los centros sanitarios por lo que sea, sobre todo porque no había manera de sacarlos, no había manera de atenderlos, y eso nos ha producido un desastre, desde luego, terrible en la mortalidad de mayores. Entonces creo que eso es un ejemplo de cómo se ha configurado como centros asistenciales, puramente sociales, pero no como centros sanitarios medicalizados. Claro, no digo que sea fácil medicalizarlo, al contrario, va a haber muchos problemas, sobre todo económicos, sostenibilidad y demás. Pero creo que eso es un ejemplo de la separación de conceptos sanitario y social, que tenemos tradición de tenerlos muy separados. Es verdad que hay que darle una vuelta. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. ¿No? Bueno, pues con esto acabamos. Muchísimas gracias a nuestros ponentes que nos han acompañado a lo largo de este panel. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en la sala y a los que nos habéis acompañado telemáticamente. Vamos a hacer una pausa hasta las 12 para comenzar con el siguiente panel que ya cerrará las jornadas. Muchísimas gracias a todos.